Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Ustedes creyeron que esta semana nos quedábamos sin entrevista, pero no era así. De hecho, la teníamos ya hecha con Guillermo Holtzman, que se ha animado a conversar con nosotros sobre Ucrania. Él es analista político, académico en la Universidad de Valparaíso, la Universidad Autónoma y de Talca, director de analítica consultores, conductor del programa Las Cartas sobre la Mesa de Infogate, y se animó a estar con nosotros a darnos toda una explicación muy aguda respecto de lo que está pasando en Ucrania y lamentablemente tuvimos un problema técnico, así es que ahora, gracias a tu paciencia, Guillermo, por estar con nosotros y entregarle este contenido de primera calidad a los telepensantes que tendrán el fin de semana entonces para comprender más en profundidad qué es lo que está pasando con una Rusia que tiene algo de asiática, tiene algo de europea, por qué no se identifica con Europa, qué pasa con esta invasión a Ucrania, es nada más que un tema de ambición de poder. ¿Qué hay en la mente de alguien como Putin que se está echando literalmente al mundo entero encima con esta invasión a Ucrania? ¿Qué tal, Vanessa? La verdad que conozco con el mayor agrado y mayor gusto. Digamos, vamos a hacer el segundo ejercicio, pero en esta oportunidad ahora con más avance y más información respecto a lo que pasa en Ucrania y con mejores posibilidades de ver qué es lo que viene a futuro, que en el fondo ya, digamos, la situación de Ucrania es un dato, es un hecho. Y claro, puede haber muchas explicaciones de cómo llegamos acá. Pero quizás lo que más importa también es hacia qué viene después de Ucrania. Entonces, así que vamos, porque la verdad es que creo que puede ser interesante aportarle en una perspectiva más de análisis a quienes siguen tu canal y que muchas veces tienen un conocimiento impresionante de historia, para qué decir de estrategias militares. Así que darle un punto complementario para que puedan, vamos, eh, convencerse de lo que ya saben o tener una perspectiva un tanto más amplia. Respecto de lo último que vimos, ¿no es cierto?, que se está avanzando en la creación de corredores humanitarios, pero lo que realmente tiene a todo el planeta, digamos, colgando de un hilo, es el tema nuclear. Es el tema de, el ataque que se hizo ahora a una de las centrales nucleares ucranianas y la amenaza que ha manifestado Putin ya en más de una ocasión respecto del uso de armas nucleares y que una tercera guerra mundial podría avanzarse en el caso que se continuaran con las sanciones a Rusia de parte de, obviamente, todo el mundo. En realidad es prácticamente el planeta completo. A Putin no le quedan muchos aliados. ¿Cómo ves tú esta situación que tensiona y que tiene a todo el mundo en vilo? Porque en definitiva nosotros hoy día sí tenemos la destrucción mutua asegurada ya hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Así es, y eso es lo que dicen todos los estudios respecto al uso de un armamento nuclear, porque quien empieza a disparar independiente del tamaño y el poder destructivo de una ojiva nuclear, finalmente va a requerir una respuesta, y esa respuesta va a requerir otra respuesta, y finalmente terminamos en una destrucción mutua de quienes están interactuando bajo esa lógica y con posibilidades ciertas de afectar a todo el planeta. Entonces ahí hay un tema que no dejó de pasar desapercibido porque la incorporación del tema nuclear la hace primero Putin en forma bastante velada, señalando de que va a colocar en estado de alerta toda su capacidad defensiva, y eso se entendió claramente de que incluía el tema militar. Pero donde la preocupación ya subió de nivel fue cuando el canciller Lavrov, después de la votación en la Asamblea de Naciones Unidas, que fue contundente contra Rusia, 141 votos, 30 y tantos abstenciones y solamente 3 o 4 digamos, a favor de Rusia. En definitiva, lo que hace, bueno, eso fue el simbolismo importante. Lavrov le tocaba hablar en la asamblea y todos se fueron. Habló solo en la asamblea. Y es ahí donde él dice que eh, si sigue presionando a Rusia, no queda más remedio que pensar en una tercera guerra mundial. Y si se piensa en una tercera guerra mundial, inevitablemente esta va a ser nuclear. Y ahí la alerta definitivamente se han subido para todos los países occidentales, todos los que tienen bomba atómica, porque lo que se piensa es que un ataque atómico sería sobre Ucrania. Ahora, ¿quién va a responder? ¿Reino Unido? ¿Francia? ¿Estados Unidos? Se va a responder de plataformas terrestres, de submarinos. Bien, ahí viene toda una serie yo diría, de suposiciones a ese respecto. Lo cierto es que cuando Putin coloca el tema nuclear sobre la mesa, lo hace cuando las sanciones ya empiezan a surtir efecto. Estamos en el noveno día del conflicto. Es impresionante todo lo que ha pasado en 9 días.
Este noveno día de conflicto está con lo que digamos, tiene a Rusia digamos, en una situación de aislamiento económico y financiero, en un aislamiento político a raíz de la votación de Naciones Unidas. Y sin embargo, Vladimir Putin sigue atacando Ucrania. Hoy día, con todo lo que es el incendio en un edificio adyacente a la central nuclear en Ucrania, Rusia tenía tomado todo eso y Rusia alega que eso fue un sabotaje ucraniano. Y los ucranianos dicen que fue Rusia. Bueno, eso es parte de la batalla de la desinformación asociada a un conflicto bélico de este tipo. Pero lo concreto es que hubo un ataque a una central nuclear y que eso coloca todavía mucho más presión, independiente de quién haya sido, a lo que es el estado de alerta en que está el mundo y particularmente las potencias. Y eso creo que es un tema. Ayer también hubo la segunda reunión entre las delegaciones y de los tres puntos que estaban en tabla, solamente uno avanzó. Los tres puntos eran un alto al fuego inmediato, el segundo, negociar un armisticio, y el tercero era el corredor humanitario. ¿Ya? Y solamente se avanzó en el corredor humanitario, cosa que Rusia ya en algunas partes estaba haciendo. ¿Ya? Pero ahora ya se estableció alto el fuego en toda esa zona donde está el corredor humanitario. Hasta ayer había más de 1 millón de personas que estaban cruzando hacia Europa por los distintos países, Rumania, etcétera, Polonia particularmente, Hungría. Y eso va a ir aumentando y la expectativa que hay en ACNUR y en otros organismos especializados es que esto puede llegar hasta 7 millones. ¿Ya? Entre medio, la propuesta de Zelensky, o sea, la solicitud de Zelensky en términos de ingresar a la Unión Europea ha tenido una recepción. Y yo explicaba en otros foros, decía, mire, cuando Zelensky manda una carta pidiendo el ingreso a la Unión Europea, no es que se le haya ocurrido, hoy ¿qué hacemos? Mandaré una carta a ver si me aceptan. No, acá hay muchas conversaciones que son privadas, reservadas, y que obviamente la sugerencia de Zelensky llegó porque ese camino ya estaba preestablecido, estaba acordado o estaba conversado. En consecuencia, la posibilidad de que Ucrania ingrese a la Unión Europea, ya sea como miembro pleno o en un estatus especial, temporal, como que si un estatus así, como que está dentro mientras cumple con los requisitos económicos para estar dentro de la Unión Europea, eso va a suceder. Yo tiendo a pensar que si Ucrania, o sea, la Unión Europea al ofrecerle esto a Ucrania, implícitamente está diciendo que ingresa a la Unión Europea, pero no ingresa a la OTAN, que sería una concesión a Putin. Eso todavía no se dice públicamente, pero no tiene otro sentido. O sea, lo lógico es que si tu país está siendo atacado, tu presidente le escribas a la OTAN, decirle déjeme entrar a la OTAN, para que la OTAN me venga a defender. Pero no fue así. Le escribió a la Unión Europea para ingresar a la Unión Europea. Y Europa ha ido ampliando su discurso y dice una cosa bien clara, Ucrania es de Europa. ¿Ya? Entonces, acá yo creo que la Unión Europea se está erigiendo como interlocutor válido, con todas las resoluciones que ha tomado, el envío de armas, como Unión Europea, insisto, el envío de armas, ayuda humanitaria, las coordinaciones para los refugiados, está tomando una identidad propia que le va a colocar una distancia o una separación al menos con la posición tradicional de Estados Unidos y la OTAN. A mi modo de ver, el tema de la solución va por el lado de que la Unión Europea sea interlocutor o respaldo de Ucrania para poder lograr una salida. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin, digamos, lo que tiene fijo en la mente es que Ucrania no puede ser de la OTAN. Lo segundo fijo, que la OTAN no puede estar en Ucrania. Lo tercero fijo, que la OTAN es una amenaza para Rusia. Lo cuarto fijo, que Estados Unidos está detrás de la OTAN. En consecuencia, yo creo que Estados Unidos y OTAN, que es una discusión aparte, como que hay que tener ahí y que le corresponde a ellos desarrollarla después de este conflicto, Estados Unidos puede tener un segundo lugar. Europa y Estados Unidos siempre van a tener muchos intereses convergentes, muchos intereses comunes, pero hay una parte de intereses que no coinciden. Si por algo muchos países de Europa no entregaban su aporte a la OTAN, ahí solamente lo financiaba Estados Unidos, cosa que quedó en evidencia con Donald Trump, que lo transparentó completamente. Entonces yo creo que acá hay un tema que la Unión Europea se está instalando como un interlocutor, que incluso para Putin es más creíble porque a Putin también le interesa Europa. Es decir, hay una cantidad de lazos comerciales económicos que ahora se han cortado que son de interés obviamente para Rusia. La cuestión es que Rusia tiene que tener una capacidad, o sea, perdón, Rusia tiene que tener frente a sí una salida que sea razonable.
Es evidente que Putin está perdiendo las batallas comunicacionales, por más que en términos militares logre ocupar Ucrania o logre por lo menos instalarse en la capital Kiev, pero sin lugar a dudas necesita una salida razonable. Ahora, para agregar algo más, en Rusia no hay quien reemplace a Putin. O sea, si alguien dice, no, hay que sacar a Putin porque así se soluciona todo, no, sería peor. No hay quien reemplace a Putin. Quizás el más cercano así, pero así, haciendo un esfuerzo de búsqueda, sería Medvedev, que es actual primer ministro, pero la verdad, o sea, que está dentro, también dentro de los círculos de Putin. Pero la verdad que no hay quien reemplace. Tú tienes ahí Partido Comunista Stalinista, tienes algunos partidos más de derecha, si gusta, dentro de la lógica rusa, por supuesto, ¿vale? Pero son partidos que no tienen una capacidad de controlar todo el Estado ruso. Entonces, a Putin le queda todavía estar ahí, independiente que más adelante haya un sucesor, pero ese sucesor hay que buscarlo en la paz y no en un momento de guerra. Rusia desmembrado es un peligro público, o sea, para decirlo quizás muy brutalmente. Y lo propio pasa con Zelensky. Zelensky llega a la presidencia desde la comedia, él era actor, era comediante, y llega a la presidencia en virtud de la crisis política de Ucrania. Ucrania nunca ha logrado consolidar su democracia. Entonces también tengamos en cuenta de que Ucrania tiene problemas internos, algunos que afectan directamente a Rusia, que le dan el argumento a Rusia para invadir Ucrania, según el pensamiento ruso, pero Ucrania no es un pan de Dios, si me permite la expresión. Ucrania tiene mucho tema. Entonces, de ahí viene que para Putin el objetivo es evidente, ¿no es cierto? Primero empezó con la protección civil en la zona del Donbass para Donetsk y Lugansk. De ahí rápidamente, ante la demora de la reacción de Occidente, decidió seguir, aunque se iba hacia el resto de Ucrania. ¿Ya? Ahí recién reaccionó Occidente y la reacción de Occidente fue más allá de todo lo habitual. Es inédita la forma en que Occidente reaccionó. Y eso fue contra lo que tenía presupuestado Putin. Porque Putin esto lo preparó hace muchos años. Vladimir Putin, digamos, se dedicó por los últimos 10 años a debilitar a las democracias occidentales. ¿Ya? Y ahí coincidía con Irán, coincidían incluso con China, coincidía con Corea del Norte. ¿Y cómo lo hacía eso? A través de los hackers, a través de los ciberataques. Recuerden ustedes que hay informes, digamos, muy extensos y con mucha evidencia en Europa y en Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, respecto a la intervención rusa en los procesos electorales. Financió, digamos, movimientos nacionalistas dentro de cada uno de los países. Entonces, Rusia preparó la idea de que si hacía una acción de esta naturaleza, Occidente iba a estar dividido porque al interior de cada uno de los países no iba a haber consenso para que actuasen en contra de Rusia. O sea, iba a haber países que lo iban al interior de cada país había gente que iba en contra de razón a Rusia, y eso no sucedió. La sociedad internacional en general, digamos, condena la guerra, y eso ha sido transversal y se está reflejando en el comportamiento político de los líderes. Ah, Pero en- Guillermo, una pregunta porque nosotros hablamos de Ucrania, Rusia condena la guerra en Ucrania, sin embargo, o sea, perdón, Europa y el mundo entero, sin embargo, se permitió la anexión de Crimea, aunque no haya sido reconocida hasta ahora. Y cuántas veces hemos visto a los europeos, a los norteamericanos, bueno, rusos y chinos, ¿no es cierto?, armar las guerras. Entonces, cuando yo no sé, tiendo después de que asumí mi cargo de concejal, tiendo a ser más escéptica de los políticos. Entonces, a pesar de que la experiencia es acotada, pero el mundo político tiene ciertas dinámicas internas y yo honestamente no les creo. Yo no les creo que esto sea que ahora rasgan vestiduras, porque resulta que está muriendo gente. Sí, a esta gente hay gente que le importa cuando, depende de las circunstancias, para que les importe cuando alguien muere. Esa cuestión la tenemos clara cuando hemos estudiado, digamos, cómo ha funcionado el sistema internacional desde siempre. Entonces a mí, porque uno dice ya, Putin es malo, ¿no es cierto? Él es el malo. Pero luego yo me pregunto, porque trato de matizar un poco y trato de no caer en nuestra tendencia maniquea a ver como tipo Hollywood, ¿no es cierto? Aquí tenemos los buenos y los malos. Y resulta que Putin, al fin y al cabo, si es que se le meten en Ucrania, es evidente que le están mostrando el paño rojo al toro, es lógico. esa- Y le están mostrando el paño rojo a un toro que saben
que tiene arsenal nuclear para destruir el planeta. Entonces, luego Europa efectivamente nunca ha reaccionado o no reaccionó ni siquiera ni con Crimea ni con estas otras dos regiones en las que entró Putin. Putin ha hecho muchas otras cosas más, digamos, que también se podrían, Kazajstán creo que es otro ejemplo, o Sí. Chechenia, etcétera. Entonces también podrían haber entrado ahí. Tú me dices, bueno, es que esos son territorios que están más hacia el oriente, digamos. Está bien, pero a mí me suena que aquí hay algo, hay gato encerrado. Si nosotros tratásemos de imaginar qué puede ser, ¿por qué este interés en defender a Ucrania? ¿Por qué Europa no deja caer a Ucrania? ¿Por qué se van a meter a Ucrania? Cuando, como tú muy bien dices, Ucrania no es un pan de Dios, no tiene una democracia consolidada, y sin duda que es un país extremadamente rico en recursos naturales, y no nos olvidemos que la guerra de Irak, por Dios, que tuvo harto que ver con el tema del petróleo. Sí, por supuesto. O sea, va a decir, bueno, y la inteligencia de oportunidad inventó evidencia para poder justificar ante la opinión pública la invasión de Irak. Bueno, ahí hay, bueno, Estados Unidos tampoco es un pan de Dios, o sea, es inocente en todo esto. Pero eh, dentro del realismo de las Naciones Nacionales, confluyen varias cosas para la voluntad de lucha que ha mostrado Vladimir Putin en Ucrania. La primera, y como yo creo que es la interpretación histórica de Putin. Primero, Putin se desmarca del régimen soviético, no niega que él participó en él, pero respecto a la conducción de Rusia se desmarca del régimen soviético y toma como referente el imperio zarista, el imperio ruso anterior. Y en ese imperio ruso anterior, en su interpretación histórica, digamos, el raso cultural y el surgimiento de ese imperio tiene que ver con Kiev, tiene que ver con una parte importante de Ucrania. Entonces, hay un lazo cultural en términos de que Vladimir Putin, y tomando incluso como argumento de todo lo que estoy diciendo, hace todos los arreglos posibles constitucionales dentro de Rusia para poder establecerse prácticamente como presidente vitalicio. La- eh, Se dedica a neutralizar la oposición, se dedica a que no haya nadie que le pueda hacer sombra, que toma el control concreto. Se rodea de gente con mucha experiencia. El jefe de las Fuerzas Armadas rusas es una persona con mucha experiencia, conoce Occidente, ha estudiado Occidente, tanto las Fuerzas Armadas como la sociedad occidental. El canciller Lavrov también es una persona con una vasta trayectoria diplomática, es decir, no tiene gente que esté loca o que sean personas que están improvisando en sus cargos. Son personas que tienen una larga experiencia y conocen Occidente. O sea, Entonces, más... no tiene a constituyentes, perdona el... Claro, claro, claro. Digamos, todavía no han llegado a generar una convención constituyente como la de esta. claro, Entonces, ecológica. claro. Entonces, al final del día, lo que, digamos, por mucho que tú puedas pensar de que Putin puede estar loco, puede estar enfermo, etcétera, él está rodeado de personas que tienen una experiencia importante, es decir, y la toma de decisiones en Rusia no es una toma decisional que Putin se encierra en una pieza y después sale, hagan esto. No, no, o sea, los países no funciona esa pin. Lo tiene todo. Ah, ah, 18 más atrás, y que tiene a mi modo de ver el segundo elemento al que se suma. O sea, primero es la interpretación cultural que coloca a Ucrania dentro de lo que sería la gran Rusia que Putin se imagina en el siglo XXI. Que esa es la que quiere, esa es un leitmotiv importante. Colocar a Rusia en el lugar que le corresponde en el tablero mundial. ¿Ya? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que Occidente, desde la desintegración de la Unión Soviética en adelante, ha mirado en menos a Rusia. ¿Ya? De hecho, ahí me consta, en más de algunas conversaciones y seminarios en Europa y Estados Unidos, la inteligencia estratégica tanto de Estados Unidos como Rusia siempre estuvo preocupado del arsenal nuclear, todo el aspecto militar, pero en términos concretos, ¿qué tan amenazante era realmente Rusia? En la verdad es que no la miraban en menos. ¿Y por qué? Porque, claro, reconocían, Rusia es más de 2 veces China, tiene 140 millones de habitantes, tiene un desarrollo militar y tecnológico también respetable, pero muy antiguo. O sea, tiene unas partes muy desarrolladas que todo lo que es tecnología asociado a los ciberataques
y todo eso, pero todo lo demás es bastante convencional, y si hay avances, saltan un poco más atrás de lo de Occidente. Entonces, en consecuencia, ya, o sea, el convencional no tiene tanta capacidad, no obstante, se le reconocía a Rusia el potencial de su ejército, que sé yo, y todo lo que han sido sus triunfos históricos militares, recordemos que estuvo con Occidente luchando contra el régimen nazi. Entonces, pero, ¿cuál es el gran problema? Estamos en un proceso de globalización, esto es lo que decía Occidente, y el proceso de globalización, lo que importa, que además ahí el tema militar, es la economía. Y sucede que el Producto Interno Bruto de Rusia es similar al de Italia. Italia no es el país más rico de Europa. Digamos, por consecuencia, Rusia no tiene, o sea, no tiene por dónde. Rusia no es un riesgo para la globalización, nada. ¿Y qué cosa empezó a hacer Occidente? Que fue un tema parte de la crisis del año 2012, ¿no es cierto? Cuando Ucrania, con su presidente en la época, quiere hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Ah? Por lo cual sale electo. Después se retrae, y ahí está una de las primeras crisis políticas que va a terminar en Crimea. ¿Ya? Y los ucranianos se sienten parte de Europa, porque ya, digamos, tanto la Unión Europea como la OTAN empiezan a incorporar a Estonia, Lituania, etcétera, a varios otros países que estaban antes en la órbita soviética. Y Estados Unidos con la OTAN empiezan a presionar a Rusia para que se integre a Europa, digamos, le pase la seguridad a la OTAN. Bill Clinton tuvo reuniones con Putin y propuso todo esto. Con esto estamos diciendo de que en Estados Unidos, en Occidente en general, hay dos posiciones, aquellos que prefieren considerar a Rusia un adversario enemigo y aquellos que prefieren considerarlo más vale tener el enemigo al lado, qué sé yo, digamos, y sumar. Hasta ahora han ganado los halcones, si queremos verlo de esa manera, en términos de que la estrategia de seguridad de Naciones Unidas, perdón, de Estados Unidos, la estrategia de seguridad tanto en el gobierno de Obama, Trump y de ahora de Biden, establece que su adversario de Estados Unidos es Corea del Norte, es Irán y es Rusia. O sea, Rusia está incorporado como un adversario digamos, de Estados Unidos. Por lo tanto, si tú estás en Rusia, que pucha, me consideran enemigo, digamos, no entienden de que yo quiero ser parte del mundo, pero me alejan, me discriminan, y ahí hay errores de negociación por vía estratégica, me atrevería a decir, tanto de Estados Unidos como de la OTAN, y los países europeos que se dejan llevar por esa línea de trabajo. Alemania trata de mantener un equilibrio, yo no me meto en los temas, yo no voy a apoyar ninguna guerra, estoy en otra dinámica, y Alemania con Angela Merkel, que conocía a Putin, ellos se conocieron en Alemania Oriental, cuando Putin estaba allá en la KGB. Era la única que tenía una mayor capacidad y sensibilidad para entender a Putin en el lenguaje, en su pensamiento, porque Putin es bastante enigmático. Entonces, pero Angela Merkel ya no está, está Scholz, está Macron por otro lado tratando de ir a la reelección. Biden en Estados Unidos, digamos, se juega digamos, las elecciones de medio tiempo y las probabilidades o posibilidades concretas de ir a la reelección, con un Donald Trump que también va a la elección. Entonces, el momento político era ideal para Putin, entonces, para poder intentar algo de esta naturaleza y que quede paralizada, como los países occidentales, con toda la penetración y toda la desestabilización comunicacional que se había hecho anteriormente al interior de cada uno de los países con una consecuencia de fragmentación política, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay ese es un segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver con la manera en que Rusia empieza a avisar de lo que va a hacer. Empieza con los famosos ejercicios militares en la frontera ucraniana, ¿ya? Y lo va diciendo, y lo va diciendo, y lo va diciendo, y cada vez sumaba más tropas. Y la inteligencia, ahí la inteligencia europea y estadounidense empiezan a advertir, oye, parece que lo va a hacer. ¿Ya? Parece que lo va a hacer. Digamos. Y se quedó ahí, parece que lo va a hacer, y tanto Biden como dirigente europeo, que no lo haga, porque si no las consecuencias van a ser graves, que no lo haga, y ahí nos llevamos en un dime y diretes, ¿ya? Hasta que lo hizo. Entra a la zona de Donbass, o sea, y además lo hace
con un resquicio en términos de ya, las provincias separatistas prorrusas que declaren su independencia, yo lo reconozco, y como lo reconozco, puedo aplicar el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas que me permite ir en auxilio de países que me lo piden. ¿Ya? Y se entendió inicialmente de que solamente iba a controlar Donbass, la zona de Donbass, y darle protección a la población tanto de Donetsk como de Lugansk. ¿Ah? Pero y Occidente quedó impávido frente a eso, las primeras 24 horas. Lo que no previó, o sea, hay varias cosas que no pasaron. Una, que los países democráticos occidentales, digamos, si bien es cierto, están fragmentados y siguen fragmentados internamente, logran unirse en términos de voluntad política para rechazar la invasión hacia Ucrania. ¿Ya? Eso no estaba previsto y todo lo que haya podido querer hacer dentro de cada uno de esos países no le resultó porque finalmente la voluntad logra consolidarse y expresarse. Lo segundo es que las sanciones económicas que se colocan, Rusia las tenía previstas y Rusia preparó su economía para esto. O sea, esto no son decisiones que se hayan tomado de un día para otro. Preparó su economía para esto. Y las sanciones económicas, hoy lo más probable es que hayan hecho simulaciones. Vale, Irán cómo sobrevivió, Corea del Norte cómo sobrevive, y cada país que recibió sanciones cómo sobrevive. Entonces es posible. Y se preparó para eso en ese esquema. Pero lo que no previó era de que, o sea, claro, porque finalmente yo le vendo trigo al mundo, le vendo energía, un porcentaje importante de energía que consume Europa viene de Rusia, en consecuencia tengo espacio para poder manejarme. Pero sucede que a las sanciones tradicionales, que no tienen ningún efecto político cierto y que es parte de un debate de décadas en el sistema internacional, se sumó la banca internacional con el famoso código SWIFT. Antes el código SWIFT solamente se aplicaba a los bancos centrales de cada país, pero ahora se aplicó a los bancos, a la banca privada. ¿Ya? Porque el código SWIFT surge por una asociación de bancos allá por los años 70. Entonces, y ese código SWIFT se empezó ya a ver a tales bancos. Y eso significa falta de liquidez. En términos concretos significa falta de plata en el cajero automático. ¿Ya? Para decirlo en términos muy simplistas. ¿Ya? Digamos, no le pueden pagar por sus exportaciones. No puede pagar sus importaciones. Por lo tanto, yo no voy a vender si no me puede pagar. ¿Ya? Entonces, y ese aislamiento es lo que un economista llamó la bomba atómica económica. ¿Ya? Digamos, que es lo que va a llevar posteriormente a esta amenaza nuclear de Putin. Y luego se suman las empresas multinacionales, empieza Google. Hoy día hay más de 30 empresas que se han ido de Rusia, pasando por Mastercard, tarjetas de crédito, está Netflix, qué sé yo, Toyota, un montón de empresas que se están yendo de Rusia. Entonces el aislamiento cada vez mayor. Y, digamos, y yo creo que la guinda de todo este elemento de sanciones económicas la coloca Elon Musk, cuando el multimillonario que coloca sus satélites, que acá en Chile realmente se logran ver como en la noche, una fila de luces que se va moviendo, coloca todos sus satélites para que tenga internet y poder mitigar los ataques cibernéticos que está haciendo Rusia sobre la infraestructura ucraniana. Entonces, acá tenemos, yo diría, algo que coloca un punto de inflexión importante en la redistribución de poder a nivel global. ¿Ya? Estados Unidos y la OTAN ya han dicho hasta el cansancio que no van a ingresar a Ucrania. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabe lo que significa, pero además porque eso los hace desviarse de sus objetivos de mediano a largo plazo, que tiene que ver con el dominio del espacio exterior, el dominio del ciberespacio, el dominio de los océanos, desarrollar todo lo que significa la plataforma tecnológica asociada a la cuarta y quinta revolución industrial. Las potencias hoy día están pensando en el mediano y largo plazo. Ahora, China puede ser el mayor aliado. China está permanentemente ausente, pero terriblemente presente. Entonces, por decirlo de alguna forma, China está. Ahora, China, entendamos de que China, sus decisiones, cuesta mucho que las tome. Toma decisiones con una perspectiva de un horizonte de tiempo. Entonces, China es un aliado funcional de Rusia. ¿Qué cosa está claro hasta ahora? Que China no va a salvar a Rusia, le va a cooperar. O sea, China tiene un código SWIFT propio, por si acaso, que seguramente se lo va a prestar a Rusia para que pueda operar en algunas cosas, pero no le va a sostener la economía a Rusia, definitivamente. Entonces acá tenemos una cosa, bueno, China, a su vez, a China no le interesa que haya una guerra. O sea, China es un país comunista,
Y le encanta el mercado. Cosa que en el siglo XX nadie pensaría que pudiese ser de esa manera, pero hoy día en el siglo XXI tenemos un régimen comunista marxista declarado por ellos mismos, que le encanta el mercado. Y el mercado, independiente de la perspectiva que tú lo veas, y acá vamos a Adam Smith nada más, se basa en la oferta y la demanda. Por lo tanto, para que el mercado le dé el desarrollo y crecimiento económico que China necesita en su visión de 20, 30, 40 años más, necesita que el mercado funcione, es decir, que haya oferta, que haya demanda. ¿Ya? Y si hay una guerra, la oferta y la demanda se ven afectadas directamente. ¿Ya? Porque todos los países colocan su esfuerzo en la guerra, en ganar. Entonces, claramente China se puede transformar y quizás en un estupendo mediador, con una confianza razonable de Occidente en China. ¿Ya? En términos, entonces, a lo mejor tenemos a China, y que sería para mí un escenario como optimista que estoy dando, estaría China y la Unión Europea como unidad, digamos, mediando para ir viendo una salida que sea razonable para Putin. A Putin no le va a salir barato todo esto, y por esa misma razón Putin insiste en su objetivo final. O sea, cuando tú amenazas con bomba nuclear, cuando tú sigues avanzando con todos los costos humanitarios que significa esto y las tragedias que están asociadas a una guerra, claramente él quiere una mejor posición de negociación. Y la mejor posición de negociación para Putin, conforme toda la información disponible, por lo menos que uno puede acceder, primero es que Crimea, como tú decías al inicio, sea reconocida internacionalmente como parte de Rusia. El tema de la zona del Donbass quizás puede quedar en stand-by, ¿ya? Pero ahí lo que sí quiere Rusia es que se produzcan dos cosas: la desmilitarización de Ucrania, es decir, que no vayan a atacar la zona de Donbass, ¿ya? Que se rindan las Fuerzas Armadas, y junto con eso la desnazificación. Para Rusia hay círculos de poder, digamos, políticos, económicos y militares asociados a un régimen nazi. ¿Ya? Digamos que, y donde Rusia no ha mostrado mucha evidencia. Efectivamente, en Ucrania los hay antecedentes suficientes para eso, hay fotos incluso. ¿Ya? Pero parecía ser que a Occidente no le importa eso. ¿Qué significaría, Guillermo, perdón, fuera de la experiencia histórica que implicó el apoyo de los ucranianos después de que los rusos los mataron de hambre a la invasión nacionalsocialista a Rusia, la bienvenida que les dieron? Pero, ¿qué significa hoy día que Ucrania tenga un gobierno con cierto sesgo nacionalsocialista, nazi, digamos, que es nacionalsocialista, porque eso se nos olvida, pero ¿Ya? eso es lo que es, digamos? Claro. ¿En qué sentido puede ser importante en términos de la distribución del poder? ¿Cómo afecta eso a Putin? ¿Qué tipo de gallito hay ahí, ¿no? Un gallito de fuerza. Hay un gallito de fuerza que yo creo que molesta a los oligarcas rusos. O sea, creo que hay un tema respecto al grado de influencia en todo eso, y respecto a planes secretos de un nacionalsocialismo que no solamente está presente en Ucrania, sino que aparece presente en varios otros países europeos, que es un freno a la relación entre Rusia y Occidente. Que y yo creo que ahí hay toda una cantidad de supuestos y probablemente argumentos sólidos que no conocemos. O sea, por lo contrario, no se justifica porque solamente hay un grupo que está haciendo alguna cosa con que efectivamente, digamos, se declare una guerra. Pero no Entonces acá será yo esa creo una que... pantalla, Guillermo, porque en el fondo, a ver, Mm, así como lo hemos conversado, al parecer lo que más le importa a Putin es que Ucrania se mantenga dentro de la esfera de influencia rusa y que no pase a ser parte de la esfera de influencia europea occidental, digamos. Eso, Entonces, eso es lo fundamental, por decirlo de alguna manera. sí, de Luego, acuerdo. si yo, claro, donde yo diga, mira, yo voy a hacer esta guerra acá porque hay unos nazis, en el fondo no hay nada que te vaya a dar mayor legitimidad que ir a combatir nazis, porque los nazis quedaron siendo para siempre los enemigos de todo el planeta, a pesar de que, siendo lo pérfidos que son, sus amigos comunistas son iguales o peores, digamos. O sea, Bueno, pero ellos sí son, todos estamos de acuerdo en que a nadie le gustan los nazis, en eso estamos de acuerdo. Entonces, bueno. a mí me parece que esa es como una cortina de humo para venir a lograr algún tipo de legitimidad, digamos, simbólica de la invasión, pero que lo que a él le importa es que esta entrada a la Unión Europea, que podría venir acompañada
con una entrada posterior a la OTAN no se produzca, justamente para mantener esos estados satélites en torno a la protección de la unidad territorial final de Rusia, que me imagino, porque tú ahí hablaste algo muy interesante y que podríamos profundizar. Tú dijiste que una fragmentación de Rusia es el peor de los escenarios. O sea, o sea, un proceso como el que vivió Yugoslavia, por decirlo así, ¿no es cierto?, la ex Yugoslavia en Rusia, sería devastador. No, pero no alcanzo a ver por qué. Ahora entiendo que Putin siente esa amenaza y que quiere evitarla, y eso es lo que a él lo lleva a tratar de consolidar estos estados satélites en torno a Rusia para que no haya una influencia cultural y para que no haya una influencia económica de Europa que quite, que diluya la unidad territorial rusa. En el fondo, si, no sé si estoy entendiéndolo bien, lo que tú me estabas diciendo iba por ahí, ¿o no? Sí, sí, claro, y tú tienes razón en una cosa, es decir, los círculos nazis dentro de Ucrania impiden la influencia rusa en Ucrania, ah, en la Claro, estructura militar y política, entonces, y económica. claro. Entonces el tema, digamos, nazi, y digamos, porque tampoco son mayoría en Ucrania ni cosa parecida, pero están los círculos de poder que impiden que Rusia pueda tener su zona de influencia que necesita para poder traer a Ucrania hacia su digamos, hace su zona, como tú bien dices, de influencia directa. Entonces, ahora el tema está en que Ucrania, si queremos mirarlo, digamos, de una perspectiva de análisis, es el tablero, pero sobre el tablero hay muchas otras piezas que son de varias partes, pero el tablero de ajedrez hoy día está en Ucrania. ¿Ah? Y arriba hay piezas que son de Ucrania, otras de Rusia, otras de Estados Unidos, de la OTAN, Unión Europea, etc. Entonces, el tema es que efectivamente Putin, dentro de lo que es su mentalidad, él va para ganar, para obtener lo que quiere. ¿Ah? Y eso, digamos, al costo que sea. ¿Ah? Pero frente a la idea de que ha estado aislado, digamos, que así está siendo presionado como nunca un país lo ha sido, y frente a la idea de que efectivamente tiene que salir con el ganador porque es evidente que el mundo no funciona sin Rusia. O sea, o sea, y si Rusia digamos, se llegara, digamos, a desmembrar, ¿ya? Habría muchos países interesados en hacerse cargo de los territorios, ¿ya? Porque ahí hay recursos naturales, hay muchas cosas. Entonces, en Rusia, desde el punto de vista de análisis geopolítico, tiene que existir, ¿ya? Y tiene que tener un modo vivendi con el resto del mundo. Y esos elementos hoy día son los que están sobre la mesa para poder buscar una suerte de acuerdo. Acá, y Rusia ha golpeado la mesa, Rusia ha logrado ya, digamos, mostrar claramente todo lo que le puede interesar en términos digamos, de su capacidad militar y ha ido aumentándola gradualmente. No todo les resultó como ellos pensaban. Hoy día Putin tiene oposición interna, hay muchos soldados que nos estamos enterando de que fueron allá a ejercicio militar y después se encontraron que estaban en guerra. ¿Ya? Es decir, toda la guerra comunicacional finalmente, digamos, la ha ido ganando Ucrania. Zelensky se transforma casi en un líder social y político. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que los mayores ganadores, a mi modo de ver, acá va a ser la Unión Europea por una parte y China por la otra. Porque todo el mundo, digamos, todos coinciden en que hay que cuidar el mercado. Porque sucede que si hay una guerra, ningún país tiene autosuficiencia. No deje pasar desapercibido que los países que hoy día están involucrados en esta guerra son los que tienen una capacidad de colocar objetivos de largo plazo. Todos los otros países que sus objetivos cambian según cambia el gobierno, ¿ya? Están en serios problemas, debería decir, en serios problemas, ¿ya? Porque no tenemos capacidad de mirar lo que está pasando en el mundo. Pensamos que cada país, digamos, diseña el mundo que quiere, ¿ya? Y esta guerra Claro. nos está demostrando de que eso no es así. Entonces, acá hay una serie derivada. Y el otro derivado no menor es que el cuestionamiento a los organismos internacionales va a ser que no profundo. Es decir, más allá que exista una asamblea, más allá de la votación, es evidente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no evita nada. O sea, digamos, pasa a ser ¿Y crees tú que la OTAN, si es que Ucrania hubiese sido parte de la OTAN y tiene este artículo quinto en su carta, en su declaración, donde dice que a cualquiera de los miembros que sea atacado, todos los demás están en la obligación de responder en defensa de ese miembro en contra del atacante? ¿Crees tú que
que eso hubiese, si Ucrania hubiese sido parte de la OTAN, habría cambiado el escenario frente a una potencia nuclear como es Rusia y la OTAN se hubiese animado, o que todavía queda, incluso porque uno podría pensarlo, el gran problema que tiene Ucrania con estas centrales nucleares, ¿no es cierto? Que si llega alguna a explotar, esta que tiene el edificio quemándose a la hora, se ¿sí? calcula que los efectos serían 4 veces los de Chernobyl. Así es. Imagina, eso significa que toda Europa queda contaminada, digamos, o sea, no se salva nada. Entonces, en un caso como ese, ¿no se ve obligado también la OTAN a intervenir? ¿Cómo ves tú una posible escalada de este conflicto y cómo ves una posible salida? Porque como has repetido varias veces, y yo coincido contigo, ¿Mm? Putin no se va a ir sin una victoria que pueda enarbolar como el César cuando llegaba con su séquito de vuelta de sus conquistas. La diferencia entre Putin y el César parece ser que el César, no sé si tú lo sabías, pero tenía un guardia, un joven atrás que venía diciéndole, recuerda que eres mortal. Recuerda que eres mortal. Yo creo que Putin no ha contratado a ese tipo de asesores, digamos, ¿no? Pero ¿cómo ves tú los dos caminos, el de la escalada y el de una desescalada del conflicto? A ver, yo creo que aquí hay tres escenarios posibles. Primero, de que el conflicto, digamos, se vaya canalizando tal cual está ahora, con una ofensiva permanente, hasta que finalmente se llegue a un acuerdo, de tal forma de que no se expande más allá de lo que es hoy día Ucrania, con todo el costo de vida y con todo lo que significa eso. Y disculpen lo frío del análisis, pero como esto es política. Créeme, cuando hay guerra, todo lo que son vidas humanas son costos colaterales, respecto a los objetivos políticos que se quieren. Lamento decirlo de esa manera, pero eso es así. Lo segundo, entonces el primer escenario es ese, que se mantenga la actual situación hasta que se llegue a una solución. La segunda, es que, para poder hacerlo en el orden que han ido apareciendo, que esto se transforme en una guerra nuclear, que va a ser intensa, de corta duración y altamente destructiva. Y ahí los gobiernos exactamente van a valer, digamos, un cero a la izquierda. ¿Ya? Y la otra es que entremos en una tercera guerra mundial de tipo convencional con un uso intensivo de tecnología militar, donde se van a poner a prueba todo lo que se han inventado en los últimos 40 años. Yo creo que serían esos tres escenarios. En el primer escenario, ya lo hemos conversado, la posibilidad de que exista un mediador, que puede ser Unión Europea, que puede ser China, que finalmente Putin tome Kiev y tenga algunas concesiones que le permitan llegar como el César diciendo, ve, acá logramos esto y lo transforma en un gran triunfo. ¿Ya? El tema nuclear, que eso hoy día preocupa, que es de baja probabilidad de que ocurra, pero de que ocurrir, eso no tiene retorno, como en definitiva. Y tercero, que tendría la mayor probabilidad de que no haya acuerdo en las negociaciones y finalmente Occidente tiene que definir si entra o no a la guerra. Y el instrumento para ingresar a la guerra sería la OTAN. ¿En qué condiciones entra la OTAN? Si acaso, tal cual pasó en Kosovo en su minuto, se define que hay una crisis humanitaria, ¿ah? Que requiere en la práctica la entrada digamos, de militares a ayudar a Zelensky. Y digamos, el hecho de que Rusia haya aprobado y haya estado de acuerdo con los corredores militares, que incluso los rusos lo pusieron en práctica mucho antes de que se acordara en el día de ayer, tiene que ver con eso, con evitar la crisis humanitaria, que es lo que permitiría a la OTAN ingresar. O sea, de hecho, de ahí se acuñó el Kosovo, a los albaneses, ahí, en fin, como en una historia un poco más larga, ahí se acuñó el nombre de guerra humanitaria. O sea, una contradicción evidente, pero a raíz de una crisis humanitaria, ¿ah? ¿Qué sería esa posibilidad? Y ahí estaríamos frente a la OTAN. La OTAN no tiene ejército propio, las fuerzas militares que tienen vienen de todos los países miembros de la OTAN. Y sus recursos militares también, aviones, cañones, tanques, etcétera, todo lo que requieren lo colocan los países. Entonces, Europa se involucra y ahí estaríamos en la Tercera Guerra Mundial ya concreta. Hagamos un paréntesis, aquellas personas que dicen, bueno, pero esto lo están haciendo ahora con Ucrania, pero no lo hicieron con Siria, no lo hicieron con Afganistán, no lo hicieron con un montón de otros países que han tenido, digamos, crisis tanto o peores que esta. Bueno, yo les quiero recordar, como también esto es la frialdad de análisis, que las guerras mundiales existen solamente cuando está Europa involucrada. O sea, toda otra guerra en el planeta no es mundial. O sea, partamos de esa base. Cuando está Europa involucrada, se acuña el concepto de mundial.
Y nosotros, en China, América Latina y quizás en varias otras partes, seguimos esto porque somos hijos de Europa. Culturalmente, qué sé yo, en términos políticos, económicos, etcétera, somos hijos de Europa. La influencia francesa, inglesa, alemana en Chile y en varios otros países es evidente. Por lo tanto, nos importa. Y la razón por la cual todos los medios de comunicación en Chile siguen como una guerra como si fuera propia, que hay que ir a cubrirla porque nos va a llegar. Claro, el impacto nos va a llegar en lo económico, la inflación, sin lugar a dudas. ¿Para qué voy a repetir cosas que ya mucha gente con mayor propiedad ha señalado? ¿Ya? Pero claramente, si eso llega, va a pasar lo mismo que pasó en otra guerra. Que Chile, usted puede prestarnos cobre a menor precio, puede darnos cobre porque hay que seguir fabricando aviones, fabricando armas, etcétera. Se lo pagamos después. ¿Ya? Dado nuestra alta interdependencia, vamos a tener racionamiento de combustibles, racionamiento de alimentos, porque las rutas marítimas y todo lo que es la cadena logística se va a ver afectada por la guerra, porque todos los puertos y aeropuertos se van a dedicar a la guerra. ¿Ya? En consecuencia, digamos, China va a estar, qué sé yo, tratando de acumular alimentos para alimentar a su población. En ese contexto, ¿tú crees que China, cuáles serían los bloques? Sería la OTAN, que obviamente que incluye a Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto? Y Europa. Y China, ¿qué posición podría tomar China en este caso? ¿Sería más cercana a Europa y a Estados Unidos o a Rusia? No, yo creo que China trataría de presionar a Estados Unidos y Rusia para que, digamos, para hacer la guerra. O sea, yo sigo diciendo que el elemento principal de China es que el mercado funcione, para decir un término muy simple. Digamos, detrás de que el mercado funcione tiene que ver con los objetivos quinquenales de China, con los objetivos que siguió al 2027, con los objetivos al 2030, con los objetivos al 2049. ah, eh, y China puede mirar la idea de anexar Taiwán, como algunos lo piensan, claramente que la mira. Está mirando cómo reacciona el mundo, etcétera. Ya lo hizo con Pero, Hong Kong y no respetó claro, absolutamente nada y ahí no se metió nadie. Las protestas que se hicieron, claro, no había un gobierno completo, digamos, como es el caso ucraniano, dedicado a ofrecer resistencia hasta el último hombre a China. Pero yo no creo que en el caso de que Hong Kong hubiese reaccionado como reacciona Ucrania, no creo que nadie se hubiese metido. Ahora, yo que vengo de la deformación de la filosofía de la sospecha, porque estudié mucho a Nietzsche, entonces siempre todo genera suspicacia, ¿no? Y sospecha, pero ese espíritu también tiene su lado positivo. Fíjate que a mí me llama la atención el argumento de la protección del mercado, porque con los acontecimientos que sucedieron después de que un chino se tomó una sopa de murciélago, dejémoslo ahí porque si no me clausuran el canal, no se puede hablar en profundidad ni se puede mencionar ninguna palabra asociada con esa receta de murciélago, sopa y cosas que emergen desde ahí. Resulta que las medidas que se tomaron fueron muy destructoras del mercado. No se ha comprobado, es más, ahora acaba de salir un libro en Inglaterra estudioso respecto de esto de encerrar a la gente. No se ha comprobado absolutamente ningún beneficio realmente en términos de lo que significan las consecuencias de la sopa de murciélago en cada una de las personas. Y en ese caso estuvieron dispuestos realmente a desmantelar el mercado, si tú quieres, en pos de una situación que se aleja mucho de lo que uno podría haber dicho antes era la peste negra o algo así. Realmente no se pueden usar las palabras, tengo que irme acercando a poco al objeto que te quiero plantear, porque en parte también este es otro asunto, el asunto de que todo lo que son las redes no permiten hablar abiertamente sobre este tema que emerge con el murciélago en la sopa. Entonces, a mí el argumento económico, después de lo que hemos vivido del 2019 en adelante, del 2020 en adelante, no me suena tan razonable cuando veo cómo muchas industrias de los aviones, el comercio internacional, todo se paralizó en pos de este murciélago remojado. Y sin embargo, sí tenemos a una Rusia, y por lo que mucha gente defiende a Putin, que uno podría decir, es la única potencia hoy día que existe en el mundo. Trump intentó hacer algo, y de Brasil no podemos decir que sea una potencia, sino que tiene la potencia para ser potencia, y solamente por Bolsonaro, que se opone a los dictámenes de los organismos internacionales manejados por China.
desde la OMS hasta la ONU, hasta todo está manejado por una izquierda que le hace genuflexiones a China. China dictó prácticamente cuál era la receta para la cura de la sopa de murciélago, lo que implicaba un desmantelamiento importante de los mercados europeos e internacionales, quizás no financieros, pero sí en todo lo que es el tema importación, exportación, producción, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo lo veo más complejo. A mí a veces me da la sensación de que esto de ir a mostrarle el paño rojo al toro y a meterse a Ucrania podría tener una lectura desde otra entrada, en el sentido de que ¿a quién se estaba oponiendo Rusia en todo este tiempo? A la penetración cultural desde los organismos internacionales de un globalismo que pretende ya lo ha dicho incluso el Papa ha dicho necesitamos una educación global para todos igual, de todas las culturas, de todos los países, de todo. O sea, hay una cosa la globalización y otra cosa el globalismo como fenómeno político, que es como un avance totalitario, pero desde organismos internacionales. No sé cómo ves tú esa otra entrada, yo desde la filosofía de la sospecha, como que sin defender a Putin, ¿eh? Sin defenderlo No, no. porque lo considero un dictador, pero hay algo que no me suena, no me encaja A ver, finalmente. o sea, a ver, eh, de la perspectiva de un análisis más estratégico y no tan así de como más descriptivo con lo que estamos haciendo, digamos, el, el inicio de lo que es la pandemia específicamente, independiente que haya sido provocado o involuntario, Ojo con los digamos, nombres porque me ya, clausuran el canal. Hay que hablar de la ya, sopa murciélago. ya. Bueno, desde ahí en adelante, el efecto en el mercado no, digamos, afectó sin lugar a dudas la oferta y la demanda, pero incorporó otra cosa que para China era fundamental, transformarse, digamos, impresionar que eso lleva al conflicto con Estados Unidos en la plataforma industrial y tecnológica de mayor relevancia a nivel mundial, donde ningún país puede sobrevivir sin comprarle algo a China. Y el freno que le puso Estados Unidos son los semiconductores, entre otros, digamos, asociados a la nanotecnología, pero eso es lo que toda la gente ubica para que eh, y es ahí donde está la pelea de fondo. Claro, uno cuando lo explica es el tema de las patentes, propiedad industrial y todo eso, propiedad intelectual, pero el fondo es eso. Digamos, se colocó un momento. A China le interesa el globalismo, o sea, el globalismo entendamos como el gobierno mundial, digamos, que de alguna manera, y la globalización es la sumatoria de todos los países que se suban un mismo esfuerzo, digamos, ¿cierto? Digamos, para el desarrollo y crecimiento. En el globalismo está George Soros, por ejemplo, ya, digamos, que está por ahí navega, ya, en la idea de cosas. Y para lograr el globalismo, lo que dice el Papa es evidente, es decir, nosotros acá en Chile, por ejemplo, es impresionante, o sea, en los últimos 40 años, 30 años, quizás más, no se ha desarrollado un pensamiento, o sea, no se enseña pensamiento crítico. Acá en Chile, el que es inteligente es el que repite más libros, o más autores, pero no sin pensamiento propio. Ya, bueno, y que esa es la forma de concientización que se dio tradicional desde los tiempos antiguos, es decir, como acá no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo tiendo a pensar de que China está dando la pelea en términos de eso, con su famoso Instituto Confucio, con todo lo demás, con la versión china. Que si yo de un mundo, yo no me meto en pelea, quiero que las cosas funcionen, yo no soy una amenaza, no se preocupe por mí, en fin, digamos, Rusia tiene una cultura muy potente y que no se somete a esta idea de globalismo, ni por casualidad. América Latina América Latina es mucho más, digamos, moldeable para eso, que nosotros aceptamos las cosas, nos gusta la moda, nos gusta que nos consideren, por lo tanto, somos mucho más moldeables y tenemos una debilidad cultural, o sea, y la tenemos en forma evidente. Estados Unidos, Europa, y con diferencia entre los dos, quieren instalar una influencia global. Disculpa. Quieren instalar, claro, ellos quieren, digamos, ser los líderes mundiales, y que se hagan lo que ellos quieren. Y eso ha sido histórico también. Digamos, Occidente siempre ha pensado que ha sido superior a Oriente. ¿Ah? A pesar de que uno en Oriente puede encontrar desarrollos mucho más interesantes, pero definitivamente Occidente siente que eso no es tan relevante,
Vamos a ver, o sea, qué es lo que pasa, pero hoy, Estados Unidos, digamos, es un líder en todo, en todas las variables que o categorías que lo puede analizar. Detrás está Canadá, está la Unión Europea, con una perspectiva distinta. Pero yo diría que la pugna entre globalismo y globalización está totalmente vigente y sí, se puede analizar el conflicto de Ucrania en esa perspectiva, sí. Que sí, y en ese sentido, Occidente está dividido porque no sabe si quiere globalismo o quiere globalización. Ahora, digamos, un argumento adicional de que esto se va a transformar en un debate, y en decisiones políticas que no vamos a tomar nosotros, es evidente. Es decir, hoy día, si logras ver el índice de la democracia que sacó The Economist, entre otros, hay varios otros estudios que todos coinciden en lo mismo, de las 167 democracias estudiadas, solamente 21 están catalogadas como democracias plenas. Y si suma las que están imperfectas, donde está Chile, llegan a 40. O sea, es decir, de 167 regímenes políticos existentes, ¿ah? O sea, apenas un tercio son democracias imperfectas o plenas. O sea, la democracia va en decadencia. O sea, en un proceso, o sea, de decadencia quizás muy fuerte, en un proceso permanente de debilitamiento. ¿Ya? Digamos, y ese proceso de debilitamiento, digamos, es auspiciado por organismos internacionales, lo que tú denominas como la izquierda, que uno tendría a pensar que está asociada a este globalismo. O sea, hay varios digamos, movimientos políticos hoy día se identifican dentro del ámbito de la izquierda, cuya propuesta política son los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, si tú miras, ¿qué se propone? ¿Ah? Fin de la pobreza, qué sé yo, digamos, igualdad de género, justicia igual para todos. Son los Oye, 17 Guillermo, objetivos pues, de sí, desarrollo sostenible. a propósito de lo que tú decías del adoctrinamiento, yo acabo de recibir un libro, un texto de Santillana. Tú sabes que Santillana es una editorial que siempre está Salesianos. proveyendo texto a la educación estatal y a la educación en general, y es una muy buena editorial. Pero el texto enseña los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Es que uno dice, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que vaya sucediendo, que cada vez más se va, propósito se llama el texto, ¿Ya? Santillana, nuestra nueva iniciativa para promover la concienciación, ya no es concientización, es Mm. concienciación, ¿qué palabra es esa? De la Agenda 2030 y el cumplimiento de los OTS. Lo tengo acá, y esto es lo que se le Sí. está pasando a los niños acá en nuestro país. Entonces, yo honestamente no termino de entender, si uno piensa que la guerra de Irak fue fundamental por el tema del petróleo, y entiende que ese es el origen de esa guerra, específicamente, porque Occidente, como tú bien decías, cuando se trata de realpolitik, las vidas, los muertos, los sufrimientos, todo eso les da lo mismo. Cuando se trata de la política así estratégica, los objetivos están más allá de la contingencia de los cientos, miles o millones que se pueden llegar a morir producto de perseguir los objetivos. Eso no es lo importante. Entonces, si nos salimos de ese aspecto que nosotros compartimos, que es el dolor, a través de la empatía, que es el dolor que sufre quien está en un conflicto bélico, quien sufre y padece esto, y entramos estrictamente en lo político, a mí yo podría entender que Europa tuviese mucho interés en Ucrania porque Ucrania realmente es clave en términos de materias primas, Ujú. clave. Eso en un mundo como el que tenemos, supongamos que nos hacemos cargo de que va a haber un cambio climático provocado o no, da exactamente lo mismo, por el ser humano, y que probablemente venga un tiempo de mucha escasez. Entonces, claro, tiene sentido ir avanzando hacia Rusia. Como tú decías, el desmembramiento de Rusia podría estar en el interés de muchas naciones, de muchos estados-nación, producto de las riquezas en recursos naturales que tiene toda esa zona. Ahora, si dejamos fuera esa tesis y nos fuésemos, ¿por qué ir a meterse a la zona de influencia de Putin? ¿Para qué hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y se metió a Estados Unidos, se ha metido a Europa. Sí, entonces esas conversaciones que tú te decías que son previas a que se plantee la demanda por entrar a la Unión Europea de parte de Ucrania, son conversaciones diplomáticas que llevan tiempo. ¿Y por qué sostener esas conversaciones
con un país que claramente Rusia, que es una potencia nuclear, no va a soltar nunca, no lo va a dejar, si es que es obvio. Entonces uno dice, bueno, porque Rusia quizás está representando en términos de este globalismo, justamente de que pensásemos este globalismo como parte del interés y mira cómo han reaccionado multinacionales, millonarios, etcétera. El mercado está, lo mismo que tú decías de los códigos SWIFT de los bancos, que son todos globalistas, ojo, están todos en la Agenda 2030. Yo con esto no quiero defender a Putin, lo que yo estoy tratando de ver es una entrada distinta, porque quienes defienden a Putin lo defienden por esto. Pero luego está también el aspecto, digamos, de los recursos naturales de Ucrania, y lo que yo no logro entender, y por eso es que no descarto la tesis del globalismo, es porque no logro entender por qué van a mostrarle el paño rojo a un toro que tiene cola nuclear, digamos. Bueno, yo diría que, a ver, lo que estamos conversando, sería lo ideal que se conversara los círculos decisionales de los jefes de Estado. Porque yo diría que acá se está jugando las dimensiones de lo que va a ser las relaciones internacionales en los próximos 50 años por lo menos. Y eso tiene que ver con el comercio exterior, con el espacio exterior. ah, Tiene que ver con el ciberespacio, tiene que ver con los océanos, tiene que ver con la tecnología de la cuarta y de quinta revolución industrial, y tiene que ver con el modelo de sociedad. Hoy día no hay modelo de sociedad alternativo. O sea, digamos, no tenemos lo del siglo XX, que era el modelo soviético, o el modelo capitalista. Hoy día tenemos solamente un modelo capitalista. Y cada vez nos acercamos, como no sé, tú leíste el libro ese de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, ya, digamos, es un mundo feliz donde finalmente a todos son formados iguales, hasta que, claro, hoy día, digamos, el globalismo lleva a que la igualdad está por sobre la libertad. Ya, digamos, mientras más iguales seamos, más felices vamos a ser. ¿Ya? Y es impresionante, o sea, y sucede que, digamos, de mi perspectiva, ya, digamos, vamos a otra perspectiva, pero a otra perspectiva, a otro apronte dentro de lo que tú estás señalando, tú no puedes, o sea, es imposible pensar en la igualdad ante la libertad. O sea, digamos, los seres humanos no nacen iguales, nacemos todos distintos, y al ser distintos, nuestro espacio de libertad es único e individual. La igualdad es luego un compromiso social en términos, digamos, nuestros términos gregarios, y luego se transforma en unas situaciones que, en virtud de mi libertad, yo aspiro a determinado tipo de igualdad. Y como esa libertad, digamos, me hace pensar en la igualdad, soy capaz de imponer una igualdad, pero yo soy ser el único libre porque todo lo demás lo voy a hacer iguales. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí podemos entrar a un debate filosófico que yo creo que sería muy interesante, porque tiene que ver, el globalismo supone de que todo el mundo es consumidor, o es cliente, y que los parámetros para poder definir hacia dónde se va surgen de la economía y no de la política. Para que el globalismo resulte, la política tiene que estar deteriorada. Para que el globalismo resulte, digamos, la política no tiene que involucrarse en la economía. ¿Ya? Entonces, en Rusia hoy día está jugando en lo político, no en lo económico. Absolutamente. Podemos estar de acuerdo o no con Putin, pero él está jugando en lo político, no, digamos, no en lo económico. ¿Ya? Si la OTAN no ingresa a Ucrania, qué sé yo, o no busca el argumento, o sea, cada vez que la OTAN o el Occidente ha querido meterse en una guerra, eh, entra sin golpear. O sea, no pide permiso, simplemente va e ingresa. Y así hay un montón de ejemplos en la historia. Es porque eso va contra el globalismo. O sea, es decir, eso significa desviar la atención, y transformar todo en político. ¿Ya? Entonces yo creo que acá efectivamente hay un proceso de toma de decisiones a nivel global, ¿ah? Donde China juega, qué sé yo, si no ajedrez, al menos digamos, lo ve, digamos, está aprovechando las circunstancias, ¿ya? Porque el globalismo, como China quiere convivir con el globalismo. A China le interesa de que haya consumidores en todo el mundo, porque digamos, pero entre medio tiene que superar cuestiones políticas internas. El Claro, pero sufrimiento tiene que no haber está. esa homogenización que dices tú, en que ya no hay Claro, diversos tipos de vida. La tesis que hice en el doctorado de Ciencia Política se titula Homogenización
fundamento del mal político contemporáneo. Trabajé 9 años en esa tesis, porque realmente era y justamente en la psiquis, ¿no? La psiquis del sujeto que es funcional al totalitarismo, y un totalitarismo en este caso que ya abraza el mercado, como bien lo has planteado tú, pero que reduce todas las libertades del espíritu, digámoslo en términos filosóficos, a cero. Entonces, evidentemente que en la medida en que supongamos que sea, manejemos esta hipótesis a mucho disgusto de nuestros telepensantes, pero aquí no estamos para dar en el gusto, estamos para pensar. Y pensar siempre es un trabajo duro y desagradable. Si nosotros nos quedamos, manejamos y trabajamos la hipótesis de que Rusia está defendiendo un tipo de vida que se escapa a la homogenización del globalismo, no de la globalización, del globalismo. Entonces, como son las cosas, ¿no? En la vida, que a veces caen en el oxímoron más radical, sería Rusia y este dictador el que en el fondo estaría defendiendo la libertad. Y Así, si, una libertad. sí, y si nosotros, esto son hipótesis, mi estimado telepensantes, no se asusten, sí, pero uno tiene que realmente tratar de llegar al fondo del asunto, y cuando uno se pregunta, que alguien me dé una respuesta razonable de por qué fueron a intervenir, por qué se metieron en Ucrania, Estados Unidos, Europa, por qué lo hace, sabiendo que con eso va a haber una reacción de Putin. Yo hace tiempo que no tomo, hubo una época que fui fanática de Rusia y fui fanática de estudiar lo que pasó en la Unión Soviética, y hace tiempo que lo tengo eso muy atrás en la memoria. Pero hasta yo, que hace tiempo que no me meto, hubiera sabido que si voy a hacer lo que esta gente hizo de meterse como se han metido en Ucrania, donde se han metido Estados Unidos y se han metido en la Unión Europea, iba a molestar, iba a despertar a este toro de cola nuclear. Yo lo hubiera sabido, no puede ser que ellos no lo sepan. O sea, no, yo vivo en mi casa encerrada, no en el mundo de la diplomacia y de la política. Entonces, cuando uno no encuentra una respuesta a eso, a mí, que tengo ese olfato respecto de lo político, me huele a que entonces hay otra cosa detrás. Y si detrás estuviese el subyugar a los rusos para que acepten el globalismo y a los organismos internacionales, entonces esta China, que tú la has descrito tan bien, como que está siempre presente, pero como que no deja huella, como que nadie sabe, ¿no? Entonces China también es enemiga de Rusia. Exactamente, exactamente. Y por eso hablamos de una alianza funcional. No es una alianza férrea ni cosa, no, es absolutamente funcional. Entonces, estamos en, o sea, a ver, la libertad, ¿ah? Se define desde a ver, la libertad se define en virtud de que otro te la plantea, digamos, te define a ti la libertad, o se define externamente, mejor dicho, o se define desde tu conciencia. ¿Ya? Ese más o menos el tema, esto da para mucho, y créeme que es muy interesante, y es muy interesante además reflexionar sobre ello. A mi modo de ver, la libertad surge desde la conciencia. ¿Ya? Cuando a mí me acortan o me limitan mi conciencia, me están quitando libertad. ¿Ah? La idea del bien común, la ética del bien común, significa de que los dos convivimos en un mismo espacio, respetando nuestras diferencias, y no de género, por supuesto, nuestras diferencias en términos de nuestros objetivos, nuestro modo de vida, etcétera, pero tenemos límites que no vamos a cruzar, porque la sociedad es más importante, porque la familia es más relevante, porque estar en un núcleo es más relevante, porque eso genera, qué sé yo, digamos, una mejor sensación de libertad para mi conciencia. ¿Ya? Cuando me dicen que la libertad es que yo puedo consumir lo que quiera, ¿ya? Y mientras más opciones de consumo tengo, más libre soy, ¿ya? Digamos, es ahí donde se produce el choque. Es ahí donde se produce la idea de una globalización basada en el fortalecimiento de las sociedades, y un globalismo centrado en el consumo. Porque quizás, en términos, diciéndolo muy simplista, porque esto tiene mucho más profundidad de lo que estamos hablando acá, pero sin lugar a dudas, es ahí donde tenemos un problema. Y sucede que todo nuestro sistema educacional lo lleva al globalismo, cosa tal cual tú mencionas ahí en el libro. ¿Ya? Entonces, Claro, y es un globalismo que además primero promete el consumo, pero luego aplica el control social sobre ese consumo. O pero sea, claro, con la tesis de la Greta Thunberg, tú tienes que ahora pagar por tu huella de carbono. bueno, Incluso los bancos, una vez que yo tengo una amiga que me contaba que, no voy a decir cuál banco, pero cuando le tocó su cartola decía, si quieres
si quieres restablecer el planeta del daño que ha hecho tu huella de carbono, paga tanta plata, imagínate. Entonces, esto no es solamente el animal laborans de Hannah Arendt en términos de que vamos a poder consumir y elaborar y consumir y elaborar, sino que una vez que nos acostumbremos únicamente a una felicidad que depende del consumo, va a ser ahí donde con estos pases internacionales que sobre la excusa de ciertas sopas de murciélago nos están imponiendo porque ahora quieren uno mundial, ¿no es cierto? Gracias. Nos van a empezar a controlar qué podemos y en qué no podemos invertir los propios recursos que nosotros tengamos, sobre todo en el momento en que el dinero físico se acabe, ¿no? Entonces, claro, vamos avanzando hacia allá y yo honestamente, Guillermo, que interesante conversación hemos tenido, porque yo creo que si empezamos a ver este conflicto desde esa perspectiva, por Dios que el bueno se nos transforma en malo, el malo en bueno, y los pobres ucranianos terminan siendo el jamón del sándwich, el juguete, si es que esta hipótesis tuviese algo de posibilidad de ser verídica, que yo sí la intuyo bastante verídica, verás, entonces Ucrania tendríamos que decir que es el juguete hoy día del globalismo. Sí. Y déjame agregarte otra cosa que no siempre se aborda, pero que sí merece reflexión. ¿De qué manera yo puedo afectar la libertad de conciencia, que es lo que define la libertad del ser humano? Em, yo diría esto, claramente no es invento mío, es parte de lo que uno va deduciendo con una serie de lecturas. Claro, con los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y las emociones, digamos, te generan, digamos, te apresa la conciencia. ¿Ah? Y mira cómo se manejan los sentimientos y emociones. Hoy día no hay corresponsal de guerra, ¿ah? Digamos, y nosotros sufrimos con la cola de gente, con los niños, con el hambre que pasan, con la muerte, con los destrozos, ¿ah? Con todo lo que es la tragedia de una guerra, o de la pobreza, o de los migrantes, ubícalo donde tú quieras, ¿ya? Y te atrapa la libertad. O sea, la emoción, que se yo, digamos, dirigida específicamente a que tú desees que todos seamos iguales. A que te presionan por la vía de la emoción y el sentimiento, no pueden sufrir. ¿Sí? Pero, digamos, no te dejan a ti en la lógica de que tú andas y sea igual, no, que alguien imponga la igualdad. ¿Ya? Entonces, la idea de un gobierno mundial cada vez aparece más como más razonable. ¿Ya? Digamos, y ahí, bueno, el libro, yo creo que hay dos libros ahí que por lo menos es el de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, quizá, y probablemente también de Jesse Kosinski, el Jardín. O sea, Sí, el otro que es muy interesante es El guardador de recuerdos, The Giver, sí, hay una película de eso, donde efectivamente logran el mundo totalmente homogéneo, o sea, nosotros incluso no vemos colores, para que no podamos distinguir, nos modifican genéticamente, no vemos colores, la muerte, ponte tú, no existe, a los viejos se los despide, se los mata, pero solamente un pequeño porcentaje de gente sabe eso, y todo funciona en esta misma dinámica, y hay una sola persona en todo el mundo que tiene el recuerdo de lo que es el dolor, porque no sufrimos dolor, no nos claro, apasionamos, nos dan una pastilla para bajar la libido, etc. No, es bien interesante, creo, la película era mejor que el libro, pero se llama The Giver, que también va un poco en esa línea, y por lo tanto nosotros nos quedamos con el desafío, Guillermo, de seguir conversando este tema y de tratar de ver, no lo que nos muestran, porque como tú dices, el emotivismo político a lo que lleva es que nos quita la libertad de poder pensar sí, pues. de forma limpia qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que nadie quiere que Ucrania pase por lo que está pasando y no cabe duda que la colectivización que hizo la Unión Soviética en su momento a los ucranianos y que les costó 8 millones de muertos, es un antecedente que a uno lo lleva a decir que los rusos salgan de ahí, que los rusos salgan de ahí. Uno no quiere a rusos ahí, eso está claro. Prefiere cualquier cosa antes que los rusos, digamos. Pero habría que ver, finalmente, y esa es la pregunta que nos queda para ir cerrando la entrevista, si los ucranianos en definitiva están siendo víctimas de los rusos o están siendo víctimas de quienes dicen quererlos defender, que no van a poner a un hombre en sus tierras, pero que por mientras los arman para dejar a Rusia aislada en el contexto internacional
que es la única potencia hoy día que no abraza el globalismo. Exactamente. Te recomiendo un libro que lo estoy terminando de leer y estoy trabajando sobre él, de este político, Byung-Chul Han, que se Sí, llama, dice, No cosas, que tiene que ver con lo que estamos conversando, que sé yo, digamos, las no cosas y la manera en que finalmente, digamos, nos afectan a través de una falsa idea de acceso completo a la información, terminas, qué sé yo, con una manipulación de la emoción o los sentimientos, sí, es muy que tienen los interesante. efectos. Byung-Chul Sí, Han tiene una raigambre marxista fuerte, sí, en ese libro no lo he sí, leído, sí. pero uno sabe distinguirlo. Y lo otro que Byung-Chul Han hace mucho es que habla desde una perspectiva que es demasiado nietzscheana como para que no lo cite a veces. Entonces yo ahí me pico con él porque digo, oye, pero ponlo entre comillas mejor. No, Ya, a mí me gusta mucho, es muy asertivo y te provoca intelectualmente, que me parece a mí sí, genial. eso de todas maneras, y son en general artículos relativamente cortos, Así. muy a la médula, que por lo tanto uno puede ir leyendo con calma y profundizar y abrirlo. Son como semillas que uno, seminarios así, que uno puede Exactamente. abrir, ¿no es cierto? Y ir tomando hebras para el propio pensamiento. Es un buen Ujú. autor en ese sentido para ir reflexionando. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, que Y no, un esta vez sí, agrado. hubo solamente un pequeño momento, pero nos acompañó la tecnología. Así que si no, vamos a llamar a Elon Musk para que también nos venga a No ayudar pasa un por acá, satélite. para que realmente pensemos en profundidad sobre este tipo. ¿Viste cómo el análisis nos va llevando a entender también otras entradas y lo importante que es darse el tiempo entonces de trabajar en este tipo de entrevistas y también de verlas? Le mandamos un cariñoso saludo a todos los telepensantes y ojalá que hayan abierto, justamente como tú decías, las posibilidades a otro tipo de reflexiones. Acá no es una verdad, pero las hipótesis hay que trabajarlas antes de descartarlas. Así es, muchas gracias Vanessa, un verdadero agrado. No siempre se puede dialogar y se puede conversar, digamos, en una lógica que permita ir construyendo, o sea, construyendo, digamos, y no repitiendo, construyendo ideas, construyendo reflexiones y no repitiendo ideas de otros, que definitivamente, a lo mejor uno puede coincidir o no, pero al final se requiere ese pensamiento propio y ese pensamiento surge a través del diálogo, como el con la entrevista que hemos tenido, con este diálogo que hemos tenido los dos. Un abrazo y que tengas un muy buen fin de semana, Guillermo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Vanessa, que esté muy bien. Cuídate Tú mucho. también. Chao. Gracias.